Happy. Empecemos con el primer ejercicio. Dice, un bloque de masa 20 kilogramos está sometido a una fuerza de 40 newtons. Determinar la aceleración del bloque. Aquí vamos a colocar como datos, ¿sí? ¿Qué tenemos? Que la masa del bloque son 20 kilogramos. Está sometido a una fuerza de 20 newtons, entonces la fuerza es 40, más bien dicho, 40 newtons. Ahí está. Y nos pide hallar la aceleración del bloque. La aceleración es la incógnita. Este primer ejercicio es muy sencillo. Vamos a ir gradualmente hasta llegar a resolver ejercicios ya tipo examen de ingreso, pero vamos calentando con esto. Miren, según los datos que tengo, la fórmula que vamos a utilizar es que la fuerza es la masa por la aceleración. Y entonces la fuerza en este caso vale 40, estamos reemplazando datos, la masa vale 20 y la incógnita es la aceleración. Por lo cual, para despejar de esta ecuación la aceleración, este 20 que está multiplicando, esto ya es la parte algebraica, va a bajar a dividir. Por lo cual, la aceleración, este 0 se va con este 0, y 4 entre 2 me da 2. La aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Eso quiere decir que esta masa va a adquirir una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Continuemos. Veamos un segundo ejemplo. Dice calcular la normal, o sea, la fuerza normal, y la aceleración que adquiere este bloque si la fuerza F es de 100 newtons, la masa es 10 kilogramos y el ángulo de inclinación es 30 grados. Muy bien, para este ejercicio sí ya va a ser fundamental hacer un DCL. ¿Qué es un DCL? Un diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí vamos a colocar diagrama de cuerpo libre DCL. Vamos a colocar el bloque y vamos a colocar todas las fuerzas que actúan en este bloque. Primero está esta fuerza que está aquí. Entonces vamos a dibujar la fuerza. Ahí está. La fuerza F. Tiene un ángulo de inclinación de 30 grados. ¿Sí? ¿Qué fuerzas más encontramos aquí? No se olviden que aquí solo se pueden dibujar fuerzas, nada más. Obviamente va a estar el peso. El peso es una fuerza siempre apuntado hacia abajo. ¿Qué más? ¿Qué más? No hay fuerza de fricción. Primero estamos haciendo ejercicio sin fuerza de fricción. Y como pueden ver, pues no hay nada más, ¿no? Solamente hay esta fuerza y el peso. Pero al haber peso, acción, reacción, al haber un plano de apoyo, nos hemos olvidado que también hay una normal. Ahora, las fuerzas que están sobre el eje Y o sobre el eje X, no hay ningún problema, está todo bien así. Pero las fuerzas que son inclinadas, vean que esto es un vector, este es un vector, repasen el tema de vectores, por favor, este también es un vector. Y este vector que está inclinado, que es F, se debe descomponer, vamos a descomponer tanto en el eje X, que sería esta su descomposición en el eje X, como su descomposición en el eje Y. Entonces ahí está, eje X, eje Y. Y al ser este el cateto adyacente, va a ser coseno. ¿Por qué coseno? Porque fíjense que aquí forma un triángulo rectángulo y esta F llega a ser la hipotenusa y este llega a ser el cateto adyacente. Entonces, el cateto adyacente, el que está tocando al ángulo, es el que está referido al coseno. Cateto adyacente es coseno. No se olviden que en trigonometría las funciones básicas son que el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso como recordatorio. Entonces, como este es el cateto adyacente, es pues coseno. Entonces este va a ser F por
coseno de 30 grados. Y este otro, el que no toca el ángulo, este de acá que no toca el ángulo, va a ser f seno de 30 grados. Entonces, siempre los vectores o las fuerzas, en este caso, que no están sobre ni el eje X ni el eje Y, o sea, son inclinados, se debe descomponer. Miren cómo esta fuerza F se ha descompuesto en F cos de 30 grados en el eje X y F sen de 30 grados en el eje Y. Una vez hecho eso, vamos a decir lo siguiente. No se olviden que este bloque está viajando hacia la derecha, ¿sí? Entonces, como ese bloque está viajando a la derecha, muy bien, entonces vamos a decir lo siguiente. La aceleración está sobre el eje X. Claro, porque este bloque está avanzando sobre el eje X. Entonces, en este eje X es donde se da la aceleración, no en el eje Y, porque este bloque se mueve sobre el eje X. Aquí pueden ver mejor. No se está moviendo sobre el eje Y, no se mueve, no sube, no baja tampoco. Entonces, aquí está en el eje Y, en pocas palabras, está quieto. En el eje X es donde se da el movimiento. Por lo cual vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas en X es masa por aceleración. La fórmula F es m por A, pero con sumatoria, porque vamos a tomar en cuenta todas las fuerzas. Y en cambio, en el eje Y, la sumatoria, este símbolo significa sumatoria, en el eje Y, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque no se está moviendo en el eje Y. En resumen, ponemos F igual a m por A en el eje que sí se está moviendo y donde se está dando la aceleración, y ponemos igual a 0 en el eje donde no se está moviendo el bloque. Ahora, una vez dicho eso, las fuerzas que existen o que hay en el eje X es esta. Esta es la única fuerza en el eje X, F cos de 30. Y en el eje Y hay esta de acá y hay esta de acá. Entonces, esta es la fuerza en el eje X y estas dos son las fuerzas en el eje Y. Va a ser, en el eje X, va a ser positivas las fuerzas que estén en el sentido del movimiento. Este bloque se está moviendo a la derecha. Aquí le he puesto una flecha indicando que este se está moviendo a la derecha. Esta flecha no tiene nada que ver con el diagrama de cuerpo libre, solamente he puesto esta flecha para mostrar que esto está yendo a la derecha, ¿no? Entonces, este bloque se está moviendo en el eje X a la derecha. Entonces, este vector de aquí, esta flecha, este f cos de 30, también va a ser positivo. En pocas palabras, va a ser positivo el que esté en el mismo sentido hacia donde se está moviendo. Si esta flecha está apuntando a la derecha y este también está apuntando a la derecha, entonces esta fuerza es positiva. Ya vamos a ver en otro caso, si hubiera otra fuerza que esté a la izquierda, como está al revés de esta flecha donde se está moviendo, entonces eso fuera negativo, pero en este caso no hay. De esa forma decimos más F cos de 30, ya, más F cos de 30, positivo, ya hemos dicho por qué, no hay ninguna fuerza más en el eje X, es igual a masa por aceleración. Muy bien. Una vez dicho eso, vamos a decir entonces, vamos a reemplazar datos, porque la fuerza, en realidad tenemos el valor de la fuerza y el coseno de 30 también tenemos. ¿Cuánto es el valor de la fuerza? A ver, revisemos ahí arriba nuestros datos. Dice que la fuerza es 100 newtons, ¿no? Entonces aquí podemos reemplazar su valor, que son 100 newtons. Ahora, el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, ¿no es cierto? Entonces aquí es raíz de 3 sobre 2. La masa también la tenemos. La masa aquí está, ahí arriba también nos indica, son 10 kilogramos. Con esto, fíjense que ya podemos determinar la aceleración. Es simplemente despejar la aceleración. Entonces acá, fíjense que el 10 pasa a dividir y al dividir esto se va a simplificar con esto y aquí me va a quedar un 10. O bájenlo a dividir, va a quedar 100 sobre 10, eso me da 10. 10 dividido entre 2 me da 5. Entonces la aceleración es 5, 10, vuelvo a repetir, 10 dividido entre 2 a 5, 5 raíz de 3 y la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración del bloque. Ahora, ¿qué voy a sacar en el eje Y?
En el eje Y, como no se mueve, como es estática, como está quieto en el eje Y, pues fíjense que en el eje Y vamos a decir simplemente que arriba, las fuerzas que están hacia arriba van a ser positivas y las fuerzas que estén hacia abajo negativas. En el eje X, como había movimiento, decíamos que eran positivas las fuerzas hacia donde se está moviendo el objeto. Este sería positivo. En el eje Y, como no se mueve, simplemente decimos positivo arriba, negativo abajo. No nos hacemos más problemas. Entonces hacia arriba está este F sen de 30. Entonces digo más F sen de 30. Fíjense hacia arriba entonces la normal y hacia abajo el peso. Entonces ahí está. F sen. Para esto simplemente vean qué flechas hay hacia arriba. Hacia arriba hay este F sen de 30, hacia arriba hay la normal y hacia abajo hay el peso. Positivo, positivo y hacia abajo negativo. Más la normal. Ahora sí el peso paso al otro lado con positivo y esto es mg. Si vamos reemplazando datos, y fíjense que puedo ir reemplazando datos, la fuerza tengo, la fuerza es 100, el seno de 30 es 1/2, la normal es la incógnita, pero no tengo la fuerza normal, además en el ejercicio me pide hallar la normal, la masa, aquí tengo la masa que valía 10, aquí pueden ver la masa 10, la fuerza ya sabíamos que era 100 y la gravedad es 9,81, pero para el examen de ingreso, como no tenemos calculadora, le vamos a poner 10. Entonces fíjense, esto con esto se va, se simplifica, me queda 50, 50 más n es igual, esta ya es la parte algebraica, 10 por 10, 100, y para despejar n, este 50 pasa con negativo. 100 menos 50 da 50. La normal es 50 y como la normal es una fuerza, se mide en newtons. 50 newtons. Y ahí está la respuesta. Entonces, fíjense, la aceleración 5 raíz de 3 metros por segundo, la normal 50 newtons. Muy bien, espero que les haya gustado ese ejercicio. Vamos a continuar con la resolución de ejercicios de dinámica. Posteriormente haremos también resolución de exámenes pasados, pero primero estamos empezando con los más básicos para que vayan entendiendo poco a poco. Continuemos. Fíjense, esta es una máquina de Hadbook, ¿ya? Dice, si el sistema se muestra en la figura, repentinamente se libera. O sea, ¿qué está pasando acá? Aquí está el techo, si quieren aumentarle el dibujito, hay una cuerda, hay una polea, aquí está mi polea, ¿sí? Y hay dos bloques que están unidos por una cuerda en la polea. Ahí está. Este es la cuerda que está uniendo a los dos bloques. Muy bien. Ahora, si se libera repentinamente, dice calcular la aceleración que adquieren los bloques. Se supone que la masa de la polea no la vamos a tomar en cuenta, entonces vamos a poner la masa despreciable de la polea, porque si tuviera masa cambiaría el ejercicio completamente, porque esa masa le afectaría al movimiento. Estamos asumiendo que la masa es despreciable, que es una polea que no tiene masa para el ejercicio. Si libero el sistema, ¿qué va a pasar? El sistema se va a mover. Y la primera pregunta sería, ¿hacia dónde se va a mover? Si este tiene una masa de 7 kilogramos y este otro tiene una masa de 9 kilogramos, se supone que el de 9 kilogramos va a ir hacia abajo. Tiene más masa, por lo cual este de 9 va a ir hacia abajo y por ende el de 7 va a ir hacia arriba. Entonces, lo primero es determinar un poco cómo va a ir el sistema. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno de ellos. Primero vamos a hacer para el que tiene masa 7 kilogramos. Haremos un diagrama de cuerpo libre para el que tiene 7 kilogramos. Entonces, aquí está el bloque. Ahí está el bloque. Y fíjense que este bloque está yendo hacia arriba. Me voy a colocar una flechita indicando que está yendo hacia arriba. Esta flecha no tiene nada que ver con el diagrama de cuerpo libre, solo es un recordatorio de que el bloque de 7 kilogramos está yendo hacia arriba. Ahora, ¿qué fuerzas voy a detectar en el bloque de 7 kilogramos? Hacia abajo siempre el peso,
siempre el peso. Le puedo llamar peso 1 para distinguir, como hay dos masas, le llamaré masa 1, masa 2. Masa 1 es el de 7 kilogramos, masa 2 es el de 9 kilogramos. Ahora, el peso ahí hacia abajo y hacia arriba, como hay una cuerda, al haber una cuerda va a haber una tensión de la cuerda. Entonces ahí aparece la fuerza que se llama tensión. Dijimos en la parte teórica que la tensión es una fuerza que hay cuando aparecen cuerdas, pitas, sogas, ¿no? Además que esta cuerda es ideal, que quiere decir que la tensión en todos los puntos de esta cuerda es la misma. Muy bien, esas son las dos fuerzas que hay, no hay ninguna fuerza en el eje X, por lo cual como el movimiento se está dando en el eje Y, yo voy a decir que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y es masa por aceleración. Entonces, como este objeto se está moviendo en el eje Y, entonces en el eje Y va a ser la sumatoria de las fuerzas del eje Y, va a ser masa por aceleración. Y en el eje X no hay nada. Entonces ni siquiera voy a colocar el eje X, porque no hay nada, no hay ninguna fuerza. Solo se está moviendo esto en el eje Y. Ahora, tenemos dos fuerzas. Tenemos la tensión, que es la T, que está apuntando hacia arriba, y tenemos el peso, que está hacia abajo. La pregunta es, ¿cuál de los dos es positivo? T o W es positivo. La respuesta es fácil. Simplemente nos fijamos hacia dónde está yendo el bloque. El bloque está yendo hacia arriba, por eso he puesto una flecha indicando que está yendo hacia arriba. Entonces la tensión va a ser la fuerza que es positiva, va a tener signo positivo porque está yendo hacia arriba. O sea, estas dos flechas están yendo hacia arriba, por lo cual este es positivo. Como este está igual en el sentido hacia donde está yendo, es positivo. Y el que está al revés, que en este caso es el peso, es negativo. Así se llega a saber los signos. Entonces va a ser más T menos W1, peso 1, va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Y vamos reemplazando datos, más T, W1 es M1 por G. Claro, el peso siempre es masa por gravedad, ya hemos dicho eso en el anterior ejercicio. Y ahora vamos a chequear qué cosas tengo para reemplazar. La masa 1 es 7 kilogramos, la gravedad es 10, la masa 1, ahí está, es 7 kilogramos, la aceleración no tengo y este es A. Entonces aquí va a ser 7 por 10, 70 y aquí 7A. Y aquí tenemos, ¿sí?, una ecuación, que le puedo llamar ecuación 1, donde como incógnitas tenemos la tensión y la aceleración. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer absolutamente el mismo procedimiento, pero para el bloque 2. Entonces vamos a decir acá, diagrama de cuerpo libre para la masa 2, que es 9 kilogramos. La masa 2 son 9 kilogramos. Ahí estamos. El bloque 2 está yendo hacia abajo. Me pongo una flechita recordando de que está yendo hacia abajo esto. Entonces, ¿qué fuerzas hay ahora en el bloque 2? Aquí podemos ver el bloque 2. Siempre hacia abajo va a estar el peso. Puedo llamar peso 2. No entra en el diagrama de cuerpo libre la masa, entra el peso, porque la masa no es una fuerza, el peso sí es una fuerza. Y hacia arriba podemos ver en nuestro dibujo que en el bloque 2, hacia arriba también hay una cuerda, por lo cual hay una tensión. Entonces aquí vamos a colocar tensión. Ahora, ¿es la misma tensión para los dos? Sí, no le vamos a llamar T1 y T2, simplemente le vamos a llamar T. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. Al ser la misma cuerda, es la misma tensión para ambos. Si fueran dos distintas cuerdas, podría ser T1 y T2. Eso para otros ejercicios. Bien, continuemos. Ahora, ¿cuál de ellos, cuál de estas dos fuerzas va a ser positiva? La respuesta es que el peso va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el peso está apuntando hacia abajo y esta flecha que he colocado indicando hacia dónde está yendo el cuerpo también está hacia abajo. Entonces, el que tiene el mismo sentido es positivo. Voy a poner sumatoria de las fuerzas en Y
porque esto se está moviendo en Y, es masa por aceleración, positivo el peso, más peso 2, negativo tensión, porque fíjense cómo está al revés del movimiento, entonces menos T es igual a M2 por A. El peso 2 es M2 por G, peso es masa por gravedad, tensión es igual a masa 2 por aceleración. La masa 2, ¿cuánto vale? Vale 9 kilogramos, la gravedad vale 10, la tensión no tengo, la masa vale 9 y la aceleración. 9 por 10, 90, y aquí vale 9A. Y esta es una segunda ecuación, ecuación número 2. Ahora, quiero que vean la ecuación número 1. La ecuación número 1 tiene las siguientes variables, la tensión y la aceleración. Y la ecuación número 2 también tiene la tensión y la aceleración. Por lo cual, yo debo hacer, esta es la parte algebraica, un sistema de ecuaciones entre la ecuación 1 y la ecuación número 2. Voy a hacer el sistema entre la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Qué método voy a aplicar para hacer esa parte algebraica? Puedo aplicar el método de reducción, sustitución, igualación. Sin embargo, para este ejercicio me parece que es más sencillo aplicar lo que es la reducción. Entonces aquí voy a colocar 90 menos T es igual a 9A. Y aquí vamos a poner una línea. ¿Por qué reducción? Porque está muy fácil darse cuenta que T y menos T se va a reducir. ¿Qué me queda? Me queda menos 70 más 90, me da 20. Y aquí me queda 7 más 9. Esto me va a dar 16A. Para despejar la aceleración, el 16 baja a dividir. Entonces esto es 20 entre 16. Simplificando, entonces ahí ya dividimos 20 entre 16, nos va a dar 5 cuartos, mitad 10, mitad 8, mitad 5, mitad 4, que también esto en decimal sería 1,25. 5 cuartos metro por segundo al cuadrado. Y si quiero hallar la tensión, porque fíjense que en el sistema de ecuaciones había dos incógnitas, T y A, y yo acabo de sacar solamente lo que es la aceleración. Para sacar la tensión, puedo reemplazar este valor ya sea en la ecuación 1 o en la ecuación 2. A ver, reemplazaremos en 1. Entonces digo, reemplazando en la ecuación 1, ¿sí? Y digo que T menos 70 es igual a 7 por, y A tengo, acabo de sacar la aceleración, que es 5 cuartos, por lo cual de ahí ya voy a sacar la tensión. Vamos a ver, aquí 7 por 5, 35 cuartos. Y para ir sacando esto, este 70 pasa con positivo. Entonces vamos a sumar 35 cuartos más 70. Y eso nos va a dar 78,75, que en fracciones es 315 cuartos. Hay que ver ya la respuesta como muestra. Pero no te olvides que la tensión es una fuerza, por lo cual se mide en newtons. Tengo la tensión, tenemos la aceleración. Y ahí nos pide justamente la aceleración que adquieren los bloques y la tensión de la cuerda. La polea ideal no tiene peso, dice, ¿no? Entonces, ahí están las soluciones. Dice, determinar las tensiones y la aceleración del sistema si no existe rozamiento entre los bloques y la superficie. Fíjense entonces, hay tres bloques, uno de 10 kilogramos, este que se ve más grande aquí, otro de 8 kilogramos, otro de 6 kilogramos, y están siendo jalados por una fuerza de 4,6 newtons. Y pide hallar la aceleración del sistema y las tensiones de la cuerda. Aquí fíjense, a diferencia del anterior ejercicio, que hay dos cuerdas. Hay una cuerda 1, hay una cuerda 2, que le puedo llamar tensión 1, tensión 2, y aquí la fuerza que le está jalando, que es 4,6 newtons. ¿Cómo haríamos este ejercicio? Para este ejercicio va a ser clave darnos cuenta de una cosa, que todo el sistema se puede tomar como si fuera uno solo. ¿A qué me refiero con esto? Esta parte es muy importante de entender.
¿Qué pasaría si en una primera instancia yo junto cada vez más estas cuerdas? Estas cuerdas las voy juntando, haciendo más chiquitas y más chiquitas hasta que desaparecen y se junta con el otro bloque. Y es más, los pego los bloques. Y lo mismo esto. Si los junto los tres bloques, quedaría un solo bloque. Y ese único bloque, ¿qué masa tendría? Tendría una masa total. Si este tiene una masa de 10, este de 8 y este de 5, entonces la masa total va a ser ¿cuánto? Va a ser 23. Entonces la masa total son 23 kilogramos. Y esos 23 kilogramos están siendo jalados por una fuerza de 4,6 newtons. Si tomo yo de esta forma, miren qué interesante ese análisis, pues digo que la sumatoria de las fuerzas en X, porque esto se está moviendo en el eje X, es la masa por la aceleración. ¿Cuál es la fuerza que actúa en el eje X? La fuerza que actúa en el eje X es 4,6, es la única fuerza. La masa total es esa masa que hemos sumado de los tres, porque lo estamos tomando como uno solo. Además hay un detalle, dense cuenta que la aceleración de este bloque es la misma aceleración de este bloque y es la misma aceleración de este bloque. Los tres bloques deben tener o tienen la misma aceleración. Así que esta aceleración es común para los tres. Por eso hemos tomado como en conjunto los tres. La masa entonces total es 23 kilogramos y la aceleración. Muy bien. Ahora, vamos a revisar el ejercicio. Este 4,6 es 46. Aquí hay un errorcito que hay que corregir. Sí, no creo que sea 4,6. Claro, se puede también, pero va a salir con decimal. Ahí seguramente era 46. Para despejar la aceleración, entonces, el 23 va a bajar a dividir y va a ser 46 dividido entre 23. Por lo cual 46 dividido entre 23 nos va a dar a 2 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración con la que los tres bloques se van a mover. Pero el ejercicio va más allá, no solo me pide la aceleración, me pide también hallar las tensiones. ¿Qué tensiones? Esta tensión y esta tensión. Digamos que a este yo le llamo tensión 1 y a este le llamo tensión 2. Podría ser al revés también. Ya vamos a ver, eso no importa el orden, ¿no? La cosa es hallar las tensiones. Para esto vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, tanto para el bloque 1 como para el bloque 2. Vamos a ver, también podríamos hacer para el 3 si es que es necesario. Vamos a hacer primero para el de 10 kilogramos. Ya, diagrama de cuerpo libre para el de 10 kilogramos. ¿Qué fuerzas hay en este de 10 kilogramos? Primero el peso 1 le puedo llamar, ¿sí? Luego la normal. Luego a la izquierda no hay fuerza de rozamiento porque todavía no estamos trabajando con fuerza de rozamiento. Y a la derecha está, fíjense aquí a la derecha, la tensión 1. No se olviden que los bloques se están moviendo hacia la derecha. Ahora, en el eje Y me va a servir el eje Y para hallar la normal, pero medio que en este ejercicio no me sirve hallar la normal. ¿Para qué voy a utilizar la normal? No me va a ser útil. Me va a ser útil cuando tenga fuerza de rozamiento, pero eso ya lo veremos luego. Por el momento, fíjense que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser masa por aceleración en este bloque. ¿Qué fuerzas hay en el eje X? La única fuerza en el eje X es la tensión 1 y esta tensión 1 es positivo porque está yendo en el sentido del movimiento. Entonces va a ser más T1 es igual a M1 por la aceleración. Tensión 1 va a ser la masa 1, tengo la masa 1, es 10 kilogramos. Y la aceleración, tengo la aceleración. ¿Por qué? Porque acabo de sacar la aceleración común para todos. Entonces ya está muy fácil. La tensión 1 son 20 newtons. Ya está. Si hacemos el mismo análisis para el bloque de 8 kilogramos, ya aquí vamos a poner el diagrama de cuerpo libre para el de 8 kilogramos, entonces veamos, vamos a hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Fíjense cómo hacia abajo está el peso 2 si le quieren llamar,
hacia arriba la normal, aunque no me va a servir para este ejercicio, pero sí más importante ver que hacia la derecha hay la tensión 2 y hacia la izquierda la tensión 1. Entonces vamos a poner aquí la tensión 2 y hacia aquí la tensión 1. Recordando que este bloque está yendo a la derecha. Entonces decimos, sumatoria de las fuerzas en X es masa por aceleración. ¿Y cuál es positivo? Como está yendo a la derecha, T2 es positivo. Como este está a la izquierda, T1 es negativo. Masa 2 y la aceleración. T2 no tengo, pero tensión 1 sí tengo. Acabo de sacar del bloque 1 y esto vale 20. La masa 2, si no me equivoco, es 8. Aquí está 8. ¿Sí? Y la aceleración también tengo. La aceleración vale 2 porque es una aceleración común. Por lo cual, 8 por 2 me va a dar 16. Y para despejarte 2, este 20 pasa con positivo. Transposición de términos. Vamos a sacar también videos de álgebra, varios. 36 pasa con positivo. 20 más 16, 36 newtons. Con lo cual, acabo de sacar la tensión 2 también. Ahí está la tensión 1 y la tensión 2. ¿Qué pasaba ahora si yo hacía un diagrama de cuerpo libre? Ya no hay necesidad, pero hacía un diagrama de cuerpo libre para este objeto. Entonces, hacia arriba la normal, ya sabemos que eso no me va a servir, peso 3. Fíjense que hay a la izquierda hay el T2 y que hay hacia la derecha. Hacia la derecha hay la F, la fuerza F. Y si yo digo sumatoria de las fuerzas en X es igual a masa por aceleración, como esto está yendo a la derecha, F es positivo, T2 es negativo, masa 3 por aceleración. F vale 46. Digamos que no tengo el T2, aunque ya tengo, pero si no hubiera hecho esto, este del medio, y hubiera hecho este primero, a ver qué pasaba. La masa 3, no, entonces no tengo T2, la masa 3 es 5 y la aceleración es 2, porque ya tenemos, ¿no? Entonces aquí nos va a dar, vamos a sacar directamente esto, aquí nos va a dar 46 menos T2 y esto es igual a 10. El 46 pasa con negativo por transposición de términos, 10 menos 46 menos 36. Como es negativo, miembro a miembro, vamos a multiplicar por menos 1. Eso hace que esto cambie de signo y el otro también. Y llegamos a la misma conclusión de que la tensión 2 era 36. No había necesidad de hacer eso, pero están viendo que también sale haciendo el diagrama de cuerpo libre del siguiente. Muy bien, en el siguiente video vamos a revisar ejercicios de dinámica con fuerza de rozamiento y en otro video vamos a resolver ejercicios más fuertes ya de exámenes pasados. Espero que les haya gustado el video. Yo soy el profe Cristian. Nos vemos en los cursos preuniversitarios. Somos el Instituto CEPI, el Centro de Enseñanza Preuniversitaria Integral. Nos vemos en el próximo video. Chau.